San Juan Apóstol, San Juan Evangelista, solemnidad 27 de diciembre. Juan significa Dios es misericordioso. Este apóstol tuvo la inmensa dicha de ser el discípulo más amado por Jesús y se ha hecho muy famoso por haber compuesto el cuarto Evangelio. El apóstol San Juan era natural de Betsaida, ciudad de Galilea, en la ribera del norte del mar Tiberíades. Sus padres eran Zebedeo y Salomé, y su hermano Santiago el mayor. Juan había sido discípulo del Bautista cuando éste estaba en el Jordán, hasta que un día pasó Jesús cerca y el precursor le señaló: «He ahí el Cordero de Dios». Al oír esto, fueron tras del Señor y pasaron con él aquel día. Nunca olvidó San Juan este encuentro. Juan y Santiago, en respuesta a la llamada de Jesús, dejando a su padre Zebedeo en la barca con los jornaleros, le siguieron. Salomé, la madre, siguió también a Jesús, sirviéndole con sus bienes en Galilea y Jerusalén y acompañándole hasta el Calvario. No quiso decirnos nada de lo que aquel día habló con el Maestro. Solo sabemos que desde entonces no le abandonó jamás. Cuando ya anciano escribe su Evangelio, no deja de anotar la hora en la que se produjo el encuentro con Jesús. Era alrededor de la hora 10:00, las 4 de la tarde. Volvió a su casa en Betsaida al trabajo de la pesca. Poco después el Señor, tras haberle preparado desde aquel primer encuentro, le llama definitivamente a formar parte del grupo de los 12. Estaba un día con su hermano Santiago y con sus amigos Simón y Andrés, remendando las redes a la orilla del lago, cuando pasó Jesús y les dijo: «Vengan conmigo y les haré pescadores de almas». Inmediatamente, dejando a su padre y a su empresa pequeña, se fue con Cristo a dedicarse para siempre y por completo a extender el reino de Dios. San Juan era, con mucho, el más joven de los apóstoles. No tendría aún 20 años cuando correspondió a la llamada del Señor, y lo hizo con el corazón entero, con un amor indiviso, exclusivo. Juan Evangelista hizo parte, junto con Pedro y Santiago, del pequeño grupo que Jesús llevaba a todas partes y que presenciaron sus más grandes milagros. Los tres estuvieron presentes en la transfiguración y presenciaron la resurrección de la hija de Jairo. Los tres presenciaron la agonía de Cristo en el huerto de los Olivos. Junto con Pedro, fue este apóstol encargado por Jesús de prepararle la última cena. A Juan y su hermano Santiago les puso Jesús un sobrenombre: hijos del trueno. Y esto se debió a que un día fueron los apóstoles a pedir hospedaje en un pueblo de samaritanos que odiaban a los judíos, y nadie les quiso proporcionar nada. Entonces estos dos hermanos, que eran violentos, le propusieron a Jesús que les mandara a aquellos maleducados samaritanos alguno de los rayos que tenía desocupados por allá en las nubes. Jesús tuvo que regañarlos, porque no habían comprendido todavía que Él no había venido a hacer daño a ninguno, sino a tratar de salvar a cuantos más pudiera. Más tarde estos dos hermanos, tan vanidosos y malgeniados, cuando reciban el Espíritu Santo, se volverán humildes y sumamente amables y bondadosos. San Juan recibió del Señor particulares muestras de amistad y de confianza. El evangelista se cita discretamente a sí mismo como el discípulo a quien Jesús amaba. Ello nos indica que Jesús le tuvo un especial afecto. Así, ha dejado constancia de que, en el momento solemne de la última cena, cuando Jesús les anuncia la traición de uno de ellos, no duda en preguntar al Señor, apoyando la cabeza sobre su pecho, quién iba a ser el traidor. La suprema expresión de confianza en el discípulo amado tiene lugar cuando, desde la cruz, el Señor le hace entrega del amor más grande que tuvo en la tierra, su Santísima Madre.
Si fue trascendental en la vida de Juan el momento en que Jesús le llamó para que le siguiera, dejando todas las cosas, ahora, en el Calvario, tiene el encargo más delicado y entrañable, cuidar de la Madre de Dios. Jesús, viendo a su madre y junto a ella el discípulo a quien amaba, dijo a su madre: «Mujer, ahí tienes a tu hijo». Luego dijo al discípulo: «Ahí tienes a tu madre». Y desde aquella hora el discípulo la acogió en su casa. Juan 19, 26 al 27. Podemos imaginar la enorme influencia que la Virgen ejerció en el alma del joven apóstol. Todos los cristianos representados en Juan somos hijos de María. Hemos de aprender de San Juan a tratarla con confianza. Él, el discípulo amado de Jesús, recibe a María, la introduce en su casa, en su vida. Los autores espirituales han visto en esas palabras que relata el Santo Evangelio una invitación dirigida a todos los cristianos, para que pongamos también a María en nuestras vidas. El domingo de la resurrección fue el primero de los apóstoles en llegar al sepulcro vacío de Jesús. Se fue corriendo con Pedro, al oír la noticia de que el sepulcro estaba vacío, pero como era más joven, corrió a mayor velocidad y llegó primero. Sin embargo, por respeto a Pedro, lo dejó entrar a él primero, y luego entró él también, y vio y creyó que Jesús había resucitado. Pocos días después de la resurrección del Señor, se encuentran algunos de sus discípulos junto al mar de Tiberíades, en Galilea, cumpliendo lo que les ha dicho Jesús resucitado. Están dedicados de nuevo a su oficio de pescadores. Entre ellos se encuentran Juan y Pedro. El Señor va a buscar a los suyos. El relato nos muestra una escena entrañable de Jesús con los que, a pesar de todo, han permanecido fieles. Pasa al lado de sus apóstoles, junto a esas almas que se han entregado a Él, y ellos no se dan cuenta. ¿Cuántas veces está Cristo, no cerca de nosotros, sino en nosotros, y vivimos una vida tan humana? Vuelve a la cabeza de aquellos discípulos lo que, en tantas ocasiones, han escuchado de los labios del Maestro, pescadores de hombres, apóstoles, y comprenden que todo es posible porque Él es quien dirige la pesca. Entonces, el discípulo, aquel que Jesús amaba, se dirige a Pedro: «Es el Señor». El amor lo ve de lejos, el amor es el primero que capta esas delicadezas. Aquel apóstol adolescente, con el firme cariño que siente hacia Jesús, porque quería a Cristo con toda la pureza y toda la ternura de un corazón que no ha estado corrompido nunca, exclamó: «Es el Señor». Simón Pedro apenas oyó «es el Señor», se vistió la túnica y se echó al mar. Pedro es la fe, y se lanza al mar, lleno de una audacia de maravilla. Con el amor de Juan y la fe de Pedro, ¿hasta dónde llegaremos nosotros? Es el Señor. Ese grito ha de salir también de nuestros corazones en medio del trabajo, cuando llega la enfermedad, en el trato con aquellos que conviven con nosotros. Después de la resurrección de Cristo, cuando la segunda pesca milagrosa, Juan fue el primero en darse cuenta de que el que estaba en la orilla era Jesús. Luego Pedro le preguntó al Señor señalando a Juan: «¿Y este qué será?». Jesús le respondió: «Y si yo quiero que se quede hasta que yo venga, ¿a ti qué?». Con esto algunos creyeron que el Señor había anunciado que Juan no moriría, pero lo que anunció fue que se quedaría vivo por bastante tiempo, hasta que el reinado de Cristo se hubiera extendido mucho. Y en efecto vivió hasta el año 100, y fue el único apóstol al cual no lograron matar los perseguidores. Después de recibir el Espíritu Santo en Pentecostés, Juan iba con Pedro un día hacia el templo, y un pobre paralítico les pidió limosna. En cambio le dieron la curación instantánea de su enfermedad. Con este milagro se convirtieron 5,000 personas.
Pero los apóstoles fueron llevados al Tribunal Supremo de los Judíos, que les prohibió hablar de Jesucristo. Pedro y Juan les respondieron: «Tenemos que obedecer a Dios antes que a los hombres». Los encarcelaron, pero un ángel llegó y los libertó. Otra vez los pusieron presos y les dieron 39 azotes a cada uno. Ellos salieron muy contentos de haber tenido el honor de sufrir esta afrenta por amor al Señor Jesús, y siguieron predicando por todas partes. Juan, para cumplir el mandato de Jesús en la cruz, se encargó de cuidar a María Santísima como el más cariñoso de los hijos. Con ella se fue a evangelizar a Éfeso y la acompañó hasta la hora de su gloriosa muerte. El emperador Dominiciano quiso matar al apóstol San Juan y lo hizo echar en una olla de aceite hirviendo, pero él salió de allá más joven y más sano de lo que había entrado. Entonces fue desterrado de la isla de Patmos, donde fue escrito el Apocalipsis. Después volvió otra vez a Éfeso, donde escribió el Evangelio según San Juan, que es el libro que lo ha hecho tan famoso. Este libro tiene un estilo elevadísimo e impresionantemente hermoso. Agrada mucho a las almas místicas y ha convertido a muchísimos con su lectura. A San Juan Evangelista lo pintan con un águila alado. A San Juan Evangelista lo pintan con un águila alado, porque es el escritor de la Biblia que se ha elevado a más grandes alturas de espiritualidad con sus escritos. Ningún otro libro tiene tan elevados pensamientos como en su Evangelio. San Epifanio dice que San Juan murió hacia el año 100, a los 94 años de edad. Poco antes había ido a un monte tenebroso a convertir a un discípulo suyo que se había vuelto guerrillero, y lo logró convertir volviéndolo bueno otra vez. Dicen los antiguos escritores que amaba mucho a todos, pero que les tenía especial temor a los herejes, porque ellos con sus errores pierden muchas almas. Además de sus escritos inspirados por Dios, conocemos por la tradición detalles que confirman el desvelo de San Juan para que se mantuviera la pureza de la fe y la fidelidad al mandamiento del amor fraterno. San Jerónimo cuenta que a los discípulos que le llevaban a las reuniones, cuando ya era muy anciano, les repetía continuamente: «Hijitos, amaos los unos a los otros». Le preguntaron por su insistencia en repetir siempre lo mismo. San Juan respondió: «Este es el mandamiento del Señor, y si se cumple, Él solo basta». En San Juan y en todos, la vocación da sentido aún a los más pequeños. La vida entera se ve afectada por los planes del Señor sobre cada uno de nosotros. El descubrimiento de la vocación personal es el momento más importante de toda la existencia. Hace que todo cambie sin cambiar nada, de modo semejante a como un paisaje, siendo el mismo, es distinto después de salir el sol que antes, cuando lo bañaba la luna con su luz o le envolvían las tinieblas de la noche. Todo descubrimiento comunica una nueva belleza a las cosas, y, como al arrojar nueva luz provoca nuevas sombras, es preludio de otros descubrimientos y de luces nuevas, de más belleza. Toda la vida de Juan estuvo centrada en su Señor y Maestro. En su fidelidad a Jesús encontró el sentido de su vida. Ninguna resistencia opuso a la llamada y supo estar en el Calvario cuando todos los demás habían desaparecido. Así ha de ser nuestra vida, pues, aunque el Señor hace llamamientos especiales, toda su predicación tiene algo que comporta una vocación, una invitación a seguirle en una vida nueva, cuyo secreto Él posee. Si alguno quiere venir en pos de mí, si alguno me sirve, que me siga, y donde yo esté, allí estará también mi servidor. Si alguno me sirve, el Padre le honrará. Juan 12:26. A todos nos ha elegido el Señor, a algunos con una vocación específica, para seguirle, imitarle y proseguir en el mundo la obra de su redención. Y de todos espera una fidelidad alegre y firme.
como fue la del apóstol Juan, también en los momentos difíciles. Este es el apóstol Juan, que durante la cena reclinó su cabeza en el pecho del Señor. Este es el apóstol que conoció los secretos divinos y difundió la palabra de vida por toda la tierra. A San Juan le podemos pedir hoy muchas cosas, de modo especial que los jóvenes busquen a Cristo, lo encuentren y tengan la generosidad de seguir su llamada. También podemos acudir a su intercesión para nosotros ser fieles al Señor como Él lo fue. Hemos de pedirle a San Juan que nos enseñe a distinguir el rostro de Jesús en medio de esas realidades en las que nos movemos, porque Él está muy cerca de nosotros y es el único que puede darle sentido a lo que hacemos. Que sepamos tener al sucesor de Pedro el amor y el respeto que Él manifestó al primer vicario de Cristo en la tierra. Que nos enseñe a tratar a María, Madre de Dios y Madre nuestra, con más cariño y más confianza. Le pedimos que quienes están a nuestro alrededor puedan saber que somos discípulos de Jesús por el modo en que los tratamos. Dios y Señor nuestro, que nos has revelado por medio del apóstol San Juan el misterio de tu palabra hecha carne, concédenos, te rogamos, llegar a comprender y a amar de corazón lo que tu apóstol nos dio a conocer. San Juan Apóstol, ruega por nosotros.